A ver si ahora se escucha mejor. Nos dicen, por favor. Sí, ya se escucha bien. Ok, entonces... A lo mejor vas a tener que volver a hablar un poco. Entonces decíamos pues que el asunto de los avances técnicos, científicos, la cuestión de tantos avances asombrosos, ahora por ejemplo, con el asunto de las vacunas, la ingeniería genética, los trasplantes, la medicina regenerativa con las células madre, el aspecto de la impresión de órganos, ¿no? Que ya se está haciendo. ¿Así me escuchan bien? ¿Me escuchan bien así? ¿Así se escucha mejor? Listo. Sí, se escucha mejor. Sí. Ya se escuchan así bien. Pero ahora compartiendo, a ver si nos sucede lo mismo. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. Si hay inconveniente, luego me dicen, ¿eh? Entonces, decimos pues que la gente, por ejemplo, en el ámbito que nos desenvolvemos nosotros, la gente viene por procedimientos nuevos, por procedimientos diferentes, distintos. Cada vez llegan más pacientes con nosotros a decirme, doctor, estoy tomando tal medicamento, ¿me lo puede cambiar por algo que usted maneje? Y eso pues desafortunadamente habla de que entonces en lo que se está haciendo de manera
de manera común, pues no se están haciendo las cosas como debiera, ¿no? Fíjense que en lo que nos damos cuenta mucho nosotros es que la consideración del ser humano como un ente físico, psíquico, completo, nos obliga a tratar todo lo que el hombre tiene, ¿no? La medicina ha perdido esa totalidad, ¿no? Tenemos pacientes que se refieren a la atención de sus especialidades, en donde cada médico pues separa, desafortunadamente, no tan solo divide, separa la manera en que trata a los pacientes, y eso ha ocasionado pues que, sobre todo la parte emocional, la parte psicológica, quede desafortunadamente no haciendo esa conjunción de posibilidades de atención del paciente, y a final de cuentas el que sale afectado es el paciente mismo, ¿no? Esa superespecialización que ya les hablaba la vez anterior hace que pues se diluya el todo, ¿no? Y solamente se atienden el corazón y el hígado, el intestino y el vaso, pero lo que es todo el paciente llega muy bien atendido de todo, pero resulta que el paciente no duerme, resulta que el paciente se siente deprimido, resulta que el paciente se siente con mucho cansancio, y es lo que en muchas ocasiones no se atiende, gracias, de manera adecuada, ¿no? Entonces, decimos nosotros qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Discutimos sobre los métodos, sobre el funcionamiento, discutimos sobre si en realidad lo que la ciencia médica busca es de verdad la verdad, ¿no? Y no tan solo los diagnósticos próximos, ¿no? O las causas muy próximas, sin atreverse a pensar en algo que vaya más allá, ¿no? La gente se preocupa más por que le pongan un nombre a su enfermedad que saber la causa, ¿no? Ayer acudía con nosotros una paciente médico que nos decía que tenía tales y cuales síntomas, y yo le digo, ¿y por qué se enfermó? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Y sin embargo, como médico, ella venía por el nombre de la enfermedad. Le digo, no, ¿qué tal si buscamos? Porque según usted me dice, usted tiene algún problema de tipo tóxico, algún problema a nivel mitocondrial, ¿qué es lo que le causó? Platicando conmigo me dice al final que pues efectivamente ella tuvo contacto muchos años, más de 10 años con solventes, porque atrás había un negocio de pinturas. Entonces, esa es la causa, lo más probable. Entonces, le mandamos a hacer exámenes para ver si está intoxicada por metales pesados como causa de la enfermedad, y no tan solo decir, es que tiene esclerosis o es que tiene lupus, ¿no? Entonces, hemos reducido mucho la ciencia al método. Nos hemos quedado en decir, si el método dice esto, pues entonces de ahí no debemos salirnos, ¿no? La medicina está fallando de alguna manera, pero por falta de filosofía. Si tenemos tantos pacientes que están acudiendo a atenderse de otra manera, es que algo está pasando, ¿no? Además de todo lo que ya sabemos, ¿no? La pobre relación médico-paciente, la tecnologización, me refiero a tantos pacientes que no conocen a su médico, ¿no? Me he fijado, por ejemplo, pacientes que llegan con nosotros que nos dicen, pues es que no tengo un tratamiento adecuado, doctor, porque cada vez que voy me cambian de doctor, y pues ya no sé, cada doctor, cada vez que voy me dan una idea distinta de lo que tengo, ¿no? El médico que vive deprisa porque tiene muchas cosas que hacer, porque no le alcanza el tiempo. Entonces, el que lleva ahí el problema de ese efecto, pues es el propio paciente, ¿no? La medicina institucionalizada, desafortunadamente, no podemos ocultar el sol, ¿no? La gente se queja de los abusos, de la falta de atención, de la gran cantidad de pacientes en las instituciones de salud pública, pero bueno, y a final de cuentas, ¿quién lleva la carga o quién es el afectado? Pues el paciente, esa es la gran situación, ¿no? Entonces,
nosotros consideramos que la enfermedad, como se está viendo en nuestros tiempos, pues tiene muy poca interpretación metafísica. ¿Qué le pasa al paciente, no? ¿Qué le sucede? ¿Por qué se enfermó? ¿No? Oiga, señora, ¿y por qué se enfermó de ese tipo de cáncer? ¿Qué le pasó? Cuando comenzamos a platicar con los pacientes, nos comienzan a relatar, a decir, y nosotros vamos entendiendo la enfermedad de otra manera, ¿no? Entonces, no nomás es, a ver, denme los exámenes, denme los resultados, aquí está mala creatinina, la urea, trae mala hemoglobina, pero al paciente no lo escuchamos como persona, no como semejante. Y eso es de preocupar, porque podremos tener muchos pretextos, podemos tener muchas justificaciones, pero el único que está siendo afectado es el paciente, ¿no? Entonces, lo material, la cuestión de física del paciente solamente va a tener un sentido real cuando transportamos todo al orden intelectual, inclusive pues al orden del alma, ¿no? Fíjense, ya les decía la vez anterior, el propio término salud, desde Almeón de Crotona, 500 años antes de Cristo, San Agustín en el siglo I, Santo Tomás en el siglo XII, hablan de que la salud es un equilibrio y armonía, ¿no? Equilibrio de cuerpo y alma, nos decía San Agustín. Almeón decía que era la comunión o la... pues el equilibrio entre los cuatro humores, ¿no? Fuego, aire, tierra y todo eso, ¿no? Y Santo Tomás dice que la salud es la armonía de cuerpo y alma, ¿no? O sea, el término salud ya es algo antiguo, y sin embargo hoy el término salud es cómo está tu urea, cómo está la hemoglobina, todo está bien, entonces estás bien, que te vaya bien, ¿no? Oiga, doctor, pero es que yo estoy muy cansado. Oiga, doctor, pero es que yo estoy muy triste. Oiga, doctor, es que yo estoy muy angustiado. Pero pues, los exámenes no dice eso, los exámenes dice que la biometría está bien, que la química sanguínea está bien, que el perfil hepático está bien, entonces usted no tiene nada, que le vaya bien. Hay pacientes que llegan así con nosotros, desgraciadamente, ¿no? Entonces, el término salud, fíjense ustedes, implica mucho más, pues, que la cuestión física, ¿no? El término salud viene de salus, que significa salvo, salvación. O sea que el médico, cuando está refiriéndose a la salud, está hablando de algo mucho más elevado y profundo, como es la salvación, ¿no? Sin saberlo, sin quererlo, estamos haciendo referencia precisamente a la salvación, ¿no? Entonces, va mucho más allá la injerencia nuestra que tan solo hacerlo sentir bien o que sus exámenes o que bioquímicamente el paciente esté bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos procurando regresar la salud al paciente, estamos procurando no solamente mejorarlo en su parte física, sino también en su parte intelectual y en su parte espiritual, lo que nosotros podamos, ¿no? Entonces, y así nacemos, ¿no? Saludables. Y el término enfermedad es lo que nos falta para estar totalmente saludables, ¿no? O sea, es la palabra, el término enfermedad significa infirmus, sin firmeza, ¿no? A veces el ser humano pues no puede estar totalmente sano siempre, ¿no? Y esa falta de salud, esa es la enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad que nosotros debemos saberla interpretar, ¿no? Es como decir salud o saludo, ¿no? Salud y enfermedad son estados del ser humano, no de órganos, no de sistemas. ¿Cómo está su corazón? A veces no. ¿Cómo está su hígado? No, no. ¿Cómo está usted? Y a veces en eso fallamos al platicar con nuestros pacientes, y a veces al paciente lo acostumbramos a decir, tú estás bien, lo que está mal es tu hígado, ¿no? Cuando sabemos que la injerencia de los órganos es en todo, ¿no? Entonces debemos considerar, pues, en su dimensión total al ser humano, cuerpo, materia, alma, espiritual, ¿no? Como armonía de cuerpo y alma. No podemos reunir esa totalidad del ser. Debemos considerar su elemento no medible, que es el problema que nos falla con los métodos, ¿no? De diagnóstico, con la metodología que se concibe ahora, ¿no? En donde muchas cosas no las podemos medir, no las podemos medir porque desbordan esos métodos científicos,
experimentales, ¿no? Tenemos que considerar esta situación, ¿no? Entonces, el paciente, claro, tiene un cáncer, tiene un tumor, pero ¿y qué es lo que está detrás de ese cáncer, ¿no? ¿Qué problemas emocionales, qué problemas psicológicos, qué problemas de índole relacional tiene ese paciente para que se hayan dañado las células de sus mamas, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre en el cuerpo entonces es expresión de la conciencia. De hecho, la enfermedad física es como la punta del iceberg, ¿no? La enfermedad está ya de años atrás gestándose, ¿no? El cáncer, la insuficiencia renal, el problema de una pancreatitis, el problema de una diabetes, ¿no? Entonces, las manifestaciones orgánicas son expresión del todo y se deben tratar en consecuencias, no de manera aislada, no de manera particular, ¿eh? O sea, no, eso significa que el paciente está triste, pues démosle un antidepresivo. No, vamos viendo qué más tiene el paciente, en qué más le podemos ayudar. Claro, se necesita tiempo, se necesita espacio para poder dialogar con los pacientes, ¿eh? Entonces, la enfermedad es la pérdida de la armonía. Esa pérdida de armonía se da en la conciencia. El cuerpo es el vehículo de la manifestación de los cambios que se producen en la conciencia, ¿eh? Bueno, entonces, el síntoma, pues, es la manifestación, no es el todo. Y desafortunadamente el médico está acostumbrado a tratar síntomas. Tiene gripa, tiene diabetes, vamos a darle un hipoglicemiante. ¿Y qué pasa con lo demás, no? Debemos buscar la causa. El todo, el ser humano es el enfermo. Si cuando el paciente le da gripa, pues se siente mal de todo, ¿eh? No solamente le duele la cabeza y tiene rinorrea, le duele el cuerpo, se siente mal, se siente triste porque iba a ir a una fiesta, porque iba a viajar y resulta que salió positivo al COVID y ya no lo dejaron salir. Bueno, el síntoma no es la enfermedad. No hay enfermos de tal o cual órgano, sino enfermos con síntomas, ¿eh? Y ese enfermo tenemos que buscar a fondo cuáles son los problemas que lo hicieron enfermarse. Los síntomas alteran el orden y obligan a su atención, ¿eh? Y el médico debe buscar su interpretación más profunda y causal total, ¿no? Entonces, las causas próximas no deben ser la única manera de saber por qué está enfermo el paciente. Entonces, el síntoma es la expresión visible, es como decía, la punta del iceberg, de un proceso invisible, ¿no? No debemos suprimir síntomas, ese es un gran problema, ¿no? Debemos procurar restablecer la salud. Yo me acuerdo de la historia de un paciente que él viajaba mucho y pues se enfermaba mucho de problemas de la garganta y decía, doctor, vengo a que me trate, no me acuerdo a qué venía conmigo, pero yo ya fui con la doctora que me pusieron mi vacuna para no enfermarme en el viaje, ¿no? Viajaba, no sé, por lo menos una vez al mes, ¿no? Y al tiempo ese paciente llegó con problemas de diabetes. Le dice, doctor, ¿no sería la vacuna la que me hacía daño? Cada vez que viajaba le ponían un diprospan, ¿no? O sea, cortisona. El paciente hasta se sentía bien, ¿no? Y durante el viaje. O sea, ¿qué hacíamos ahí? Suprimir el cansancio, el estrés del paciente con un corticoide que a la larga le causó un problema de diabetes, ¿no? Entonces, si queremos descubrir qué es lo que nos señala el síntoma, debemos buscar más allá del síntoma, debemos interpretar, debemos arguir, debemos escarbar en el paciente qué es lo que le está pasando. El síntoma no es algo que aparece de afuera, es algo que falta. Cuando se entiende la diferencia entre enfermedad y síntoma, entonces podemos asimilar, aprovechar el síntoma para ser mejores, para inclusive recobrar la salud, ¿no? Entonces la enfermedad tiene una evolución natural que debemos inclusive respetar, ¿no? Antes se acostumbraba que el paciente se enfermaba, luego se retiraba a su casa de campo a recuperarse de la enfermedad. Hoy no hay tiempo, hoy hay que trabajar, ¿no? Y hay gente que dice, doctor, hágame algo porque yo no puedo dejar de trabajar, yo no puedo ir por una constancia de que estoy enfermo, ¿no? Entonces, es el tiempo para que el organismo deba recuperarse. Y hoy, por la vida tan deprisa que llevamos, esto no lo estamos haciendo.
no le damos tiempo al organismo para recuperarse, ni de una enfermedad ni de otra. Entonces, estamos cada vez apabullando más a nuestros tejidos, a nuestras células, y entonces aparecen las enfermedades más críticas, ¿no? Esa es la situación. Entonces, es una oportunidad de vida la enfermedad, es el camino para aproximarse a la plenitud. Algunos autores hablan de que en la vida tenemos hasta 3 veces cáncer, pero nuestro sistema inmunológico es capaz de eliminar esa condición, ¿no? Aunque sean cánceres. Entonces, la enfermedad, claro que, aunque es falta de firmeza, es una oportunidad, ¿no? Para entender, ¿no? Cuánta gente se enferma de algo grave y es cuando cambia su vida, cuando mejora su forma de ser, ¿no? Es el tiempo entonces para la purificación, para estar con nosotros mismos, para crecer espiritualmente, ¿no? Sea cual sea la enfermedad, la que sea, se los juro, así sean alergias, así sea no sé, un miembro que se perdió, así sea una enfermedad crónica, terminal. La enfermedad es una oportunidad para recobrar el camino hacia la plenitud y es una purificación real, ¿no? Eso sí, ¿no? O sea, es pues esa oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos, también reencontrarnos con el Creador, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que estamos ahorita encontrándonos en una situación, esto es algo rápido que voy a tratar, y decimos que el hombre es un ser bipolar. Es un ser bipolar por lo siguiente, porque nosotros vemos los grandes problemas de la falta de equilibrio, de armonía en el ser humano, precisamente la manera en cómo actúa el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, ¿no? Ustedes saben, el cerebro derecho pues es más tendiente a la espiritualidad, el izquierdo pues es más tendiente a las cosas prácticas, a las cosas de resolución de problemas comunes, a la racionalización. El otro es el arte, la expresión de la belleza, ¿no? Y el cuerpo calloso que está en el medio es el que nos permite el equilibrio. Entonces, fíjense que, y el término ese de que el hombre es un ser bipolar, porque tiene polaridades distintas, ¿no? Y resulta que son inclusive cosas encontradas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy capaz de crear el concepto de bondad, pues tengo que sacarlo de su contrario, que es la maldad. Y si tengo que encontrar el término sensación de bienestar, pues tengo que saber a qué se refiere el malestar. Y así, ¿no? Eso implica entonces que conductualmente el paciente, el ser humano, por las maneras en que se acostumbra o se adapta en la vida a manejar precisamente los hemisferios cerebrales, también tiene mucho que ver con la forma en que nos vamos a conducir y cómo vamos a ver la enfermedad. Dicen muchos científicos que utilizamos nada más el 3% de nuestra conciencia, de la capacidad de nuestro cerebro, y que si algún ser humano llega a utilizar el 10%, pues ya es un genio. Imagínense, el 10%. El propio Jesucristo nos lo dijo, ¿no? Si el ser humano fuera capaz de utilizar su conciencia como debe ser, pues seríamos seres sin enfermedades, sin problemas, seríamos felices eternamente en el mundo. Entonces, algo está pasando en nuestro universo que nos está impidiendo que esas posibilidades de comunicación, de armonía y que esa bipolaridad esté controlada por nuestra conciencia, bueno, pues nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, pues nos esté afectando en la enfermedad. Entonces, hasta aquí esta exposición para que los otros compañeros puedan exponer su parte y al final, si quieren, hacemos un espacio para para algunas preguntas, ¿ok? Entonces, vamos a terminar esta presentación y le cedo la palabra al doctor Oscar Hernández Navarro, que nos va a exponer su tema. Entonces estamos aquí.
Ok, adelante, doctor. Si quieres, vas a... Sí. Ah, no, pues, ¿qué es la prueba? ¿Está bien? ¿O quieres que quede de frente? No, así está. Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Vamos a continuar entonces. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, doctor. Gracias. Bueno, dándole continuidad a lo que decíamos la semana pasada desde todos los compañeros, particularmente, ¿se acuerdan? Yo les hablaba sobre la cuestión del agua. Entonces vamos a ver un poquito esa polaridad que hay entre la dicotomía entre el método científico y cosas así como se refleja en la interpretación de la medicina. Entonces, correcto. Ahora, el otro día estuve en el carro y me encontré con esa canción que es muy antigua, que la interpretaba Juan Alberto Castro, con la escribió Felipe Gil. Se llama La Felicidad. Y lo curioso es que comienza diciendo: ¿quién puso los muros y no construyó los puentes? Pues sí, grandes pilares, por ejemplo, como la homeopatía, la medicina farmacológica, y hay una total falta de comunicación entre ellos, porque pues no hay puentes, y cuando hay alguien que quiere acercarse para poner la primera piedra del puente, no falta luego el idiota que va y tira la piedra. Entonces, así no se puede. Yo, por ejemplo, me acuerdo que parte del contexto de la falta de entendimiento de la homeopatía y las demás terapias mal llamadas alternativas, el profesor Adrián siempre nos dice que es porque el profesional no quiere estudiar filosofía o el entendimiento más allá de las cosas o la cuestión metafísica, por lo que vamos a ver a continuación. Porque finalmente holístico se refiere al todo, o sea, que se considera un todo, una integridad. Por ejemplo, ahí si ustedes se ven, está la flor de la vida, que es una forma de geometría sagrada, que está por todo el mundo en culturas antiguas cuando no había internet. Entonces, hay algo más allá. Bien, ahora, para los que ya me conocen, pues saben que yo estudié terapia neural en Colombia, y esa foto del doctor Julio César Payán, él insistía mucho en que esa separación que ocurre entre el razonamiento, el sentimiento, el pensamiento, pues cuando le ocurre al médico, al profesional de la salud, pues deja de lado aspectos que son muy importantes. Él hablaba que tenían que restablecer el sentipensar. Es decir, sí tienes que pensar en el paciente, en el síntoma, en el estudio, lo que vas a hacer, pero tienes que sentir, tienes que percibir a tu paciente. O sea, el hecho de que tú seas el médico jamás debe quitarte tu humanidad y tu afecto por el prójimo, la empatía. Entonces, el sentipensamiento era lo que el doctor Payán promovía para la interpretación, el diagnóstico y la ejecución de las áreas de la salud. Y es un concepto muy interesante. ¿Por qué? Porque la cuestión de que ese exceso de razón muchas veces te hace perder deductividad. Entonces, vamos a ver 4 puntos. El primero es el planteamiento de la curación. La ortodoxia, nos vamos a referir a la medicina alópata o la medicina occidental. Esta tiene una cuestión farmacoquirúrgica que se funda en el modelo newtoniano del cuerpo. ¿Cómo es? La física newtoniana o física lineal se basa en la cuestión de hay una causa, da un efecto, punto y se acabó, y es tangible. Sin embargo, el principio holográfico postula que cada parte contiene la información del todo. Entonces, si nos regresamos acá tantito, ¿sí? Ustedes podrán ver en el diagrama que está allá de culturas prehispánicas, se ve un árbol por encima de la tierra, pero también tiene raíces. ¿Sí? Entonces, perdón, se considera el ADN como una biblioteca maestra con las informaciones sobre cómo crear un ser humano completo. Entonces, ¿qué pasa? Esa información ahí está. La información, es bien importante que se graben esa palabra para la presentación de hoy. Entonces, siguiendo con esto, el doctor Adrián nos decía ahorita que cuando pierdes la capacidad de estar firme por ti mismo, el infirmus, se presenta cerca de la enfermedad. Hay tratados, por ejemplo, al doctor Payán también le gustaba hablar de la enfermedad como camino. Hay un video que hicimos que por ahí está en Facebook y en Instagram, en donde hacemos énfasis en que si tú no le haces caso a las señales que te da tu cuerpo, la vida y Dios, para que te pongas en paz en los malos hábitos,
pues te va a mandar un rayito desatonejador, por decirle menos feo, para que te pongas en paz y te des el tiempo de prestarle curación a tu organismo. ¿Por qué? Aquí no estamos diciendo que las pastillas son malas, ¿no? Pero el abuso de ellas sí lo es. Por eso está la imagen de ese ser construido con comprimidos y cápsulas. Por eso está ese estómago enojado, lleno de bichos, lleno de agentes que le están haciendo daño, pero no más hace jetas y no es bueno para sacarlos o eliminarlos vía bucal, es decir, dejar de ingerir tarugadas. Allá arriba también dice, una causa es el virus de la polio que da poliomielitis. Una causa es infección por neumococo que la causa neumonía neumocóxica, sí, pero ¿por qué se instaló el virus del polio? ¿Cómo estaba el terreno? Que era la dicotomía entre Pasteur y Claude Bernard, que nos hablaba la semana pasada. Entonces, entre todo este menester, entre todo ese sentimiento, ese pensamiento, en todo ese devenir de esa geometría, que pues, Aristóteles no permitía a nadie entrar en su academia si no entendía la geometría. ¿Por qué? Porque en la geometría sagrada se refleja la creación de la vida. Pues, a lo que se debe de aspirar, pues es a explotar el máximo de tus condiciones, o sea, a alcanzar el más alto grado de perfectibilidad en este mundo como aspiración. Pero si tu cuerpo, que es el vehículo donde está tu alma, está mal, por tus malos hábitos, costumbres o ignorancia, pues entonces estamos perdidos. Lo curioso del asunto es que muchas veces a la gente se le entrega la información, se convencen y son incapaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay factores de adicciones y cuestiones espirituales y cuestiones mentales y psicológicas que sobrepasan la capacidad de recuperación individual y por eso se ocupan ayuda. Bien, ahora, hablando de Augusto Comte, hablando un poco de ciencias sociales, la cuestión de la exageración en el uso de la medicina farmacológica, por llamarlo de alguna manera, implica el positivismo. Es como decir en inglés, I am positive, o sea, es como cuando Santo Tomás quería meterle la mano en el costado, hasta ver no creer. Y la realidad es que no, hay cosas que no vas a poder ver del todo. Pero bueno, toda esta cuestión del positivismo se va en un monismo metodológico, en un modelo de ciencias naturales, cartesiano, físico, matemático, pero lineal, y con explicación causal. O sea, el por qué. Yo quiero saber por qué, quiero saber todo, y creo que ya lo sé todo. Entonces, esta cuestión es objetiva, lo que es de hecho lo riguroso, preciso, útil y absoluto. Pero ¿qué sucede? Esto conduce a un reduccionismo mecanicista. Cuando hablamos de reduccionismo en la filosofía y en la medicina, nos referimos a que se pretende reducir a un factor físico al ser humano, y eso es un absurdo y es una mentira. Porque el ser humano tiene alma, tiene mente, tiene su cuerpo físico. Y como es en lo micro, se ve en lo macro. Por eso hablábamos el otro día de la cuestión del agua, y el agua dentro y fuera de la célula. Entonces, cuando tú reduces tu existir a un conjunto de átomos, a un conjunto de materia, pues nunca vas a alcanzar tu máximo grado de potencial. Entonces, toda esta filosofía kantiana en la cuestión de predictibilidad, determinismo, es decir, 5 cápsulas al día o 3 cápsulas cada 8 horas y a todo el mundo le va a dar el mismo resultado. A veces funciona, a veces no. También pónganse a pensar, hay una cuestión que sucede, leyendas urbanas como de que los antibióticos le destruyen los dientes a los niños. Es una mentira. Es una mentira, ¿por qué? Pues el niño no toma antibiótico 365 días. Pero sí come todos los días, y como no le lavan la boca, aumenta la acidez, y esa acidez provoca acúmulo de bichos en la boca que destruyen los dientes, y los dientes tienen conexión con todo el organismo, como les va a hablar el doctor Miguel más al rato. Entonces, si aparte en cada célula hay más de 500 millones de moléculas enzimáticas con 300.000 reacciones por segundo, y las reacciones son incontables, no podemos nosotros basarnos en un reduccionismo de decir 2 y 2 son 4, porque a veces en un cuerpo humano 2 y 2 no son 4, porque faltan todas las condiciones iniciales. Entonces, debemos de buscar y entender que todos los procesos en un ser vivo son auto-eco-organizativos. Es decir, tienes la capacidad de lograr muchas veces simplemente de quitar los irritantes. Otras veces hay que dar el suplemento, el fármaco, la gotita de homeopatía, etcétera, etcétera. Pero en ese proceso auto-eco-organizativo es un poder que tiene todo el ser humano, todo el ser vivo. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos a Descartes, a Comte, Newton, Pasteur, el positivismo, el mecanismo lineal. Pero fue avanzando todo esto hacia la física gravitacional, la física cuántica, la fisiología a profundidad. Entonces, el método científico se va a quedar cortito. ¿Por qué? Por esto. No puedes medir todo esto que está sucediendo ahí, no puedes saberlo todo. Y a veces yo le decía a algunos pacientes, doctor, es que no entiendo por qué me siento tan mejor. Yo llevaba 5 años así. ¿Qué te importa?
Hay veces que tienes que sentirlo, no entenderlo. Bien. Ahora, segundo, el planteamiento farmacocinético utiliza dosis de fármacos. Así es. La aspirina, ¿ok? Ocupas tomarte tantas aspirinas, tantas veces al día para un dolor de cabeza. Listo, vale. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se aplican los enlaces fármaco-receptor. Los receptores son cosas que están dentro del cuerpo, en donde cuestión química, los fármacos van y se enlacen con esos receptores para ejercer su acción. Mientras que en la cuestión de la línea de pensamiento homeopático, se utilizan cantidades de sustancias medicinales para inducir cambios fisiológicos terapéuticos mediante interacciones en los campos de energía sutiles por medio de su fuerza cuántica. Es decir, el remedio homeopático va a actuar sobre la energía vital, el estímulo de terapia neural va a actuar sobre la energía vital. Entonces, es a veces como darle un desfibrilador chiquito. Es que cuando el corazón se para, ¡pum!, le ponen el desfibrilador y ¡pam, pam!, vuelve a latir. Cuando tú pones la gotita homeopática adecuada o el impulso neural terapéutico adecuado, se restaura el proceso. Entonces, se vuelve a este principio que estábamos diciendo, autoecoorganizativo. Por eso hablamos de medicina de desregulación. Tercero, la medicina ortodoxa ha iniciado ya gradualmente la exploración de los usos de la energía para el tratamiento de las enfermedades y se hacen mensos de que no. De ahí el empleo de radiaciones para tratar el cáncer, la electricidad, existen los análisis de resonancia magnética y están los campos magnéticos. El cuerpo físico posee circuitos de feedback autorregenerativo. Eso es contundente. Ahora, hay mucha gente que dice, pues es que, ¿dónde está la información? Yo, si no hay información científica, y se les hace así como que, se les paran así los pelos y se ponen muy salsas, así tipo Luis Miguel, el método científico. No es lo único que hay. Aquí apréndense que si quieren gozar de la evidencia científica, jamás renuncien a su experiencia empírica. Si ustedes se meten a ese PubMed, hay como 12 mil artículos nada más del campo magnético pulsado, PEMF, Pulse Electromagnetic Fields. Entonces, no, es que ¿dónde está la información? Pues métete a buscarla, no seas baquetón o baquetona, porque no se me vayan a ofender las otras. Muy bien. Ahora, toda corriente eléctrica es un flujo de electrones. Cuando el flujo es circular, se forma dentro del círculo un campo magnético. Ahora, lo que sucede, imagínense ustedes un plano cartesiano y en la horizontal está la parte magnética y en la parte vertical la eléctrica, y ahí se construye lo electromagnético. Hay diferentes frecuencias y longitudes de onda. Entonces, la cuestión magnética respecto de la eléctrica corre a 90 grados una de la otra. Y ahí se forman las cuestiones geométricas. Ahora, cuarto, toda materia, tanto la física como la sutil, tiene una frecuencia. Las materias de frecuencias diferentes pueden coexistir en el mismo espacio, al igual que las energías de frecuencias diferentes. De hecho, muchas veces nos damos cuenta de que hay distintas frecuencias para el hígado, distintas frecuencias del páncreas, y de esto empezó a hablar George Lakhovsky en los años 30, era un médico ruso-francés que construyó unos osciladores para, a través de inducir esas frecuencias de ondas de radio, destruir las enfermedades, llevando a esos órganos enfermos a una frecuencia correcta. Es como hablar de un instrumento que está mal afinado, lo vuelves a afinar y ya suena bonito. Aunque hay cosas que no tienen remedio, como ciertos esbirros con nombres de conejito, acuérdense. Ahora, los cuerpos etéreo y físico son de frecuencias diferentes y se solapan y coexisten en el mismo espacio, pues sí. Pero también acuérdense, la semana pasada hablamos de que si el agua está sucia y el cerebro es 90% de agua, y esa agua está sucia, la comunicación entre el cuerpo etéreo, tu ser superior y tu cuerpo está bloqueada, y por eso es más fácil que se metan tantas estupideces que acaban por dañar el alma del cuerpo hacia arriba. Está fuerte el tema. Ahora, no podemos dejar de lado esta cuestión de las emociones, y de base son 5. Porque dicen, oiga, ¿cuál es su emoción negativa de usted, paciente? Ay, doctor, el estrés. Eso no es una emoción. Las emociones son miedo, ira, asco o desprecio, alegría y tristeza. No hay más. Lo fascinante del asunto es que la alegría por sí misma la vence a las 4. Sin embargo, tristeza debe de haber porque es parte de la experiencia de la vida. Lo que debes de hacer es encontrar herramientas que te ayuden a salir del trance ¿no? Entonces, cada emoción produce reacciones químicas diferentes, resonancias diferentes y afecta órganos diferentes, porque decíamos, cada órgano tiene una frecuencia diferente, cada emoción también. El miedo va mucho con el sistema genitourinario, la ira va mucho con el hígado, el desprecio, ahorita no me acuerdo bien. La alegría, pues eso influye en todo el cuerpo, y la tristeza, pues es la cuestión del pulmón, intestino grueso, ¿no? En general, pero se puede mezclar. Entonces, ¿qué pasa?
el sistema simpático y el eje hipófiso córtico suprarrenal, es decir, todo lo que no depende de ti, intervienen de forma diferente según la percepción de la situación por el sujeto. Porque también dice, ay, es que las inyecciones me dan miedo. Pero, güey, ¿tienes miedo a mí? No, ya está. La jeringa la traigo yo, la aguja no te puede hacer nada. Pero si no explicas al paciente, el miedo no se le quita. Para nadie le gusta que lo inyecten, pero pues yo creo que es más feo estar enfermo, aunque hay gente que padece problemas de dependencia de su propia enfermedad, y por eso existen canciones así como Viva mi desgracia y déjeme sufrir, que es lo que tengo. Ahora miren esto. Fíjense los colores: azul, dopamina; verde, serotonina; rosita, oxitocina; violeta, así como rosa más oscuro, violetita, noradrenalina, y luego abajo la adrenalina. Observen la esquizofrenia, es un exceso de dopamina. La ansiedad, una ausencia de dopamina. La felicidad, serotonina en equilibrio. La depresión, la serotonina en el piso y la dopamina también. Y el amor tiene equilibrio de dopamina, serotonina y oxitocina. Y la lucha o fuga, tienes noradrenalina y adrenalina al tope. Pero ¿qué pasa con la gente que cree que si no termina la tarea lo van a acordar de la escuela y su papá lo va a regañar y no sé qué? No sé qué. Viven en estado de lucha o fuga permanentemente, y esa adrenalina, noradrenalina, les tienen todo el sistema muscular así, apretado. ¿Y dónde hay músculos? En la próstata, en las arterias, en las venas, en los bíceps, en los tríceps, todos músculos de diferente tipo, y por supuesto el músculo cardíaco. Entonces, que no me vengan a mí con que las emociones no son importantes y que entender la resonancia de diferentes frecuencias tampoco lo es. Porque si el agua está sucia, vamos a hueler gorro. Y todas esas sustancias se forman ¿de qué? Pues de agua. Si el agua está sucia, ¿cómo produces tu dopamina? Es un desmadre. Ahora, todo esto nos lleva a entender que es importante para hablar de medicina integrativa la cibernética, que es la ciencia que estudia la comunicación entre los componentes de un sistema. Entonces, si tú dices, no, yo soy gastroenterólogo y ya, güey, tantito más para arriba está la boca, cuando menos echarle un ojo. No te cuesta nada. Nada. Así. Entonces, ¿qué pasa? No entiendes cibernética, no entiendes filosofía, te vale gorro, está bien. Pero cuando menos abre la mente. Porque como en la canción de Pearl Jam, ¿sí? Cuando el flujo es correcto, los pensamientos llegan como mariposas. Entonces, los seres humanos son sistemas dinámicos de energía, por supuesto. Entonces, la canción de Club Butrago que dice, somos todos estrellas brillando en un mar sin fin, da mucho de ironía, porque esas estrellas es como si se pusieran una capa para dejar de brillar por voluntad propia. Somos la estrella de Dios en este confín, somos hijos de Dios todos. Y eso es lo que se nos olvida a veces. Y en la cuestión de los sistemas, la idea conceptual, hay que transmitirla de la universidad al médico, al paciente, así como Rinus Michels a Cruyff, de Cruyff a Guardiola. El sistema de juego implica que debes tú de entender perfectamente bien lo que es un defensa que lo que es un atacante. Igual que el sistema inmune. ¿Sí? Hay inmunoglobulinas, hay inmunidad adquirida, natural, etc. Y entiendes el proceso para ver dónde hay que poner el estímulo para que se restaure la autoorganización. Somos dinámicos. Toda la naturaleza está frente a nosotros y somos parte de ella en el cuerpo. Entonces, si entendemos esto y decimos que la luz tiene una frecuencia o bandas de frecuencia particular, también la materia tiene unas características de frecuencia. Cuando más alta la frecuencia material, menos densa o más sutil es esa materia. Entonces, Alan Aspect en el 81 nos dijo, los fotones se comunican entre sí sin perder tiempo. Y decíamos la vez pasada, perdón. Hay emisión de fotones en cualquier átomo. Y esos fotones llevan información. Y la información, para que llegue de la punta de tu dedo hasta la cabeza, no necesita perder tiempo. Es inmediato. ¿Y qué pasa? Decíamos toda la estructura del agua. El agua del cuerpo humano es un cristal. Y eso que ven ustedes es una membrana celular que tiene la proteína periférica, proteínas integrales de membrana, los filamentos del citoesqueleto, el colesterol, el canal de proteína, la bicapa de fosfolípidos, los microtúbulos, el cuerpo basal. Entonces, ahora imagínense ustedes también si tienen una bobina de Tesla y un foco acá sin conectarlo y lo acercan a la bobina de Tesla, el foco se prende porque hay transmisión de corriente alterna. Entonces, ¿qué pasa acá? Toda la información que está a lo mejor en un órgano como el hígado, esa información por bioresonancia puede viajar hasta el pie y te puede causar un problema. Si tienes una mala información de una muela que está picada, por ejemplo, te puede dar información negativa hacia el estómago. ¿Por qué? Porque esos fotones están comunicándose por todos lados. Y aparte, en cuestión física, puedes estar transportando pura mugre a través de la saliva o de la sangre, más los impulsos nerviosos del sistema eléctrico que está en una gran computadora de agua que es el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Ahí tiene un acercamiento. Entonces, Carlos Soto nos dice, hasta ahora la ciencia tiene identificadas 4 fuerzas fundamentales que rigen todas las leyes del universo.
La gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la débil. Pero fíjese bien, una de esas cuatro es la electromagnética. Entonces, si gente como Carlos Otto, que es un científico de primer nivel, dice que la fuerza electromagnética es una de las cuatro más importantes, la terapia de campos magnéticos, los imanes, la homeopatía, es útil. Y que no hay que, ya. O sea, basta de discutir tonterías. Son parte del diseño mismo de nuestro universo. Entonces, así como la física clásica, reduccionista y determinista es incapaz de describir todos los acontecimientos naturales, la medicina con una sola herramienta, farmacología, es incapaz de resolver todos los problemas de ella. Entonces, asociémonos. Nosotros, por ejemplo, la clínica del doctor Adrián, el doctor Miguel Ángel, siempre nos hablan, nos enseñan de hablar de medicina integrativa. Y esa pregunta me han hecho mucho en el Facebook. ¿Qué es medicina integrativa? Usar todas las herramientas al mismo tiempo. Porque muchos pacientes dicen, no, es que yo ya me hice los enemas, sí, pero no dejaste de comer tonterías. No, yo ya dejé de comer tonterías, sí, pero no te limpiaste el intestino. No, es que yo no me tomé el suplemento. No, es que yo creo que eso no sirve. Ah, no, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay que profundizarnos en esto si quieren. Tenemos la teoría del caos, donde es muy importante hablar de las condiciones iniciales para poder entender la historia de vida de la gente, para que esas condiciones iniciales se haga un plan de tratamiento, se tenga la historia de la vida del paciente, para que podamos usar terapias de regulación en la medicina integrativa. Y así crear una bifurcación nueva en una bifurcación regresiva, como dice el doctor Cobal, y regresar al estado inicial de salud. Pero es un proceso. Entonces, aquí tenemos al doctor Demetrio Sodi Pallares y a Ilia Prigogine, donde nos hablan también de teorías de estructuras disipativas que constituyen la aparición de estructuras coherentes, autoorganizadas en sistemas alejados del equilibrio. Porque en equilibrio total, ¿sí? Esto es otro tipo, es otra cosa, ¿sí? Ni siquiera un cadáver porque se descompone. O sea, va evolucionando, va cambiando. Entonces, esto se propone una ley de termodinámica nueva, donde si hay un sistema sujeto a un gran flujo de energía libre, va a aumentar su nivel de orden e información. Y este postulado tiene implicaciones generales sobre la terapia neural, sobre los campos magnéticos pulsados, sobre la homeopatía, para ir preparando eso. Pues el doctor decía hace rato, a lo mejor nos dio cáncer y no supimos, porque nuestro sistema estaba tan limpio, tan fuerte, que lo venció solito. Pero la pregunta es, ¿qué tan limpia tienes el agua? ¿Qué buena resonancia o mala resonancia tienes? ¿Oís reggaetón? Por favor, límpiense los oídos. Entonces, recuerden, todo ese microcosmos se ve en el macrocosmos también. Y vamos a seguir avanzando y profundizando con todo esto. ¿Va? Entonces, preguntas al final, ¿no? Entonces, los voy a dejar con el doctor Miguel. Una presentación. ¿Es la cierro? ¿Esa es tuya? No, ¿Esta es la tuya, Miguel? Digo, no, es de la de... bueno, seguimos, ¿eh? Seguimos, no se cansen. Y vayan haciendo a lo mejor sus preguntas para 20 minutitos y hacemos una sesión. Sí. A ver, ¿inicia la pantalla? De la cámara. Vamos. Ahí está. Hasta el último. Listo. Bueno, buenas noches. Este tema que vamos a tocar prácticamente viene a tratar de englobar a los dos ponentes anteriores. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de llevarlo a la práctica, a la clínica. Este asunto de tratar las cuestiones energéticas pareciera una cosa difícil o imposible, ya que cuando nosotros nos estamos formando en la facultad de medicina, jamás nos tocan o nos dicen son las cuestiones energéticas o magnéticas. Nunca nos dicen de eso, nunca nos hablan de eso. Entonces, cuando va pasando el tiempo, el transcurrir y con todos los años que estás en contacto con el paciente,
ves que el paciente no nomás es solamente materia, solamente un cuerpo, solamente un puñado de células, no va por ahí. Entonces, por eso empiezas a ver que te empiezas a quedar corto en tus tratamientos, en tus diagnósticos, porque lo único que te enseñaron nada más, todo manejado sobre el método científico. Y es ahí donde empieza a tener que buscar tú, porque lo que te interesa es tu paciente. Te interesa ver cómo está evolucionando, cómo está el paciente. Y el paciente. A ver si está visible. Entonces, empiezas a estudiar y nos encontramos con algún tipo de estudios, en ese caso la medicina china, y empiezas a estudiar cómo los chinos, estamos hablando desde hace más de 3,000 años, empezaban a ver a las personas como seres, ¿no? Que no nomás era solamente materia, cuerpo, sino también había algo. ¿Y cómo es posible que una medicina tan antigua y ahora que supuestamente con los adelantos científicos que estuvo hablando el doctor, ahorita todavía se nieguen las cosas de tipo energético, de las cuestiones espirituales, de las cuestiones del alma, de los sentimientos del paciente, de lo que siente el paciente, de lo que es el paciente, que no nomás es solamente un cuerpo, sino también es espíritu, cuerpo, mente. Y es ahí donde empezamos a ver que nos estamos quedando cortos. Desgraciadamente, parece ser que ahora los médicos parecemos agentes de las industrias farmacéuticas. Eso significa que lo que dice la industria farmacéutica te saca un medicamento, te saca una sustancia y a partir de ahí hasta la andas promoviendo. Pareciera que fuéramos promotores de agentes de medicina. Y todo, ¿por qué? Porque los únicos que hacen estudios, los únicos que dicen este medicamento que acabo de sacar es para esto y se acabó y no hay discusión. Incluso ya los médicos ya se empiezan a acostumbrar a tratar de no pensar, como lo estaba diciendo el doctor Oscar, ya no quiere pensar. Sencillamente te ponen ese medicamento y eso sirve para eso y se acabó. Entonces empiezas a indagar y empiezas a buscar que existen otro tipo de medicinas. En ese caso vamos a tocar algunas cosas de la medicina china. ¿Por qué dice que la medicina china considera al hombre como un microcosmo? Lo que se refiere, dice que este hombre es un microcosmo, pero que forma parte del macrocosmos universal. Para ellos, para su forma de pensar, que como es arriba, es aquí, y como es aquí, es allá. Y lo que pasa en la forma en que está integrado el macrocosmo, también el microcosmos. Y entonces ellos empiezan a analizar que esos principios de flujo de energía en el universo también se pueden aplicar esos principios de energía en el cuerpo humano. Si arriba hay equilibrio, si arriba hay orden, quiere decir que en nosotros simplemente tiene que haber orden. Y entonces empiezan ellos a estudiar dentro de su filosofía la forma de ver al ser humano. Entonces nos preguntamos cómo es posible que ya desde hace muchos miles de años ellos ya trataban esos asuntos. Ver al paciente, ver como un ser, desde que entra, cómo habla, cómo se expresa, cómo camina, en qué tono te habla, etc. Entonces, todas esas cuestiones de principios que ellos empezaron a desarrollar del comportamiento de las personas, decían, como hay arriba orden, tiene que haber orden aquí abajo. Entonces, ellos hablaban de que existe un equilibrio dinámico, constante, sí cierto, cambiante, de polaridades opuestas, e incluso pues, dentro de sus filosofías, hablan de una parte yin y una parte yang, de dos contrarios, ¿sí? Pero para que esos dos contrarios haya equilibrio, tienen que estar en un constante equilibrio dinámico, ni este para acá, ni este para allá. Entonces, dentro de su forma de pensar y de ser, ellos todo lo adecuaban a las cuestiones naturales, viendo la naturaleza, viendo el cosmos, viendo el universo, viendo a la persona.
y de ahí sacaban sus conclusiones. Es por eso que dentro de su concepción, en la forma de ser, ellos decían que había algo más adentro, algo más en el ser, y que se manifestaba. E incluso nosotros en la práctica clínica, cuando hablamos de cuestiones de tipo energético, nos salta a los médicos que no están acostumbrados a hablar de energía, porque piensan que la energía es otra cosa de allá de las cuestiones físicas, pero en realidad se les olvida que energía tenemos en el cerebro. El cerebro no se mueve si no hay energía. Cuando mandamos a hacer un estudio, un encefalograma, mandamos a hacer un electrocardiograma, lo que se está midiendo es la energía, se está viendo la electricidad, para que entiendan. Entonces yo no sé de dónde sacan los médicos que ese tipo de cosas son algo que están fuera. No, lo que importa es el órgano. No, existe una energía y esa energía está bien ordenada. Cuando no está en equilibrio, entonces cuando vienen las enfermedades o viene el desorden. Bueno. Es indispensable, pues, para alcanzar y mantener la salud, que existen puntos de acupuntura, sistemas de meridianos dentro de la medicina china, en el cual los puntos de acupuntura para la medicina china son puntos de acceso e incluso son puntos que si ustedes los midieran, son puntos donde hay una resistencia eléctrica baja, hay una especie de resonancia vibracional. Entonces esos puntos de acupuntura, estamos hablando de que los chinos ya esto ya los manejaban hace más de 3000 años y sabían que había puntos en el cuerpo en los cuales si se tocaban, se estimulaban, se tonificaban, ocasionaban o reaccionaban o curaban, ¿sí? Cualquier tipo de enfermedades. Entonces, los puntos de acupuntura que maneja la medicina china, ¿sí? Son puntos eléctricos, donde hay una cuestión de resonancia. Le tocas estos asuntos de que hablan de energía a un médico y dice, esto no puede ser, no es cierto, como que en un punto del cuerpo puede haber reacción eléctrica, aunque sea baja. Efectivamente la hay, pero la mentalidad del médico, de las facultades que salimos, no creemos en ese tipo de cosas. Y es cuando chocan ese tipo de forma de ser de la medicina china con nosotros. Entonces decimos, ¿cómo que va a haber un punto de que si yo estimulo ese punto me va a hacer una reacción a nivel cerebral, a nivel digestivo, a nivel cardíaco? Pues sí, efectivamente lo es. Entonces, estos puntos de acupuntura, ¿verdad? Son puntos específicos, como lo están viendo en la lámina, que son conectados por canales, se llaman canales o meridianos. Los meridianos es por donde corre la energía, es como se dice el nombre, un canal, por un río, por donde corre. Y los puntos específicos son los puntos donde se tienen que estimular, o se tienen que tonificar, o se tienen que equilibrar. Pero estamos hablando de puntos de energía. Hablar de puntos de energía dentro de la medicina china es algo común para ellos, pero para los occidentales o para los médicos formados en las cuestiones médicas, que solamente el método científico es lo que vale, ahí es donde no pueden o no pueden entender que existen ese tipo de cosas. Bueno, dentro de los meridianos de energía que ellos manejan, hablan de 12 canales, ¿sí? En el cual se está produciendo, se está generando, se está estimulando por medio de meridianos o canales la energía. Y eso a su vez estimula al sistema nervioso o a un órgano o a una glándula. Entonces, esto que estaban hablando los anteriores ponentes, pues ahorita lo estamos bajando a la cuestión práctica, ¿sí? Los sistemas de meridiano de acupuntura dan un vínculo energético entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico, que había estado hablando el doctor Oscar. ¿Sí? No nomás las cuestiones físicas tocan, sino las cuestiones emocionales, psíquicas o de cualquier otro tipo. Entonces, esto es lo que viene siendo energía. A veces hablar de energía en estos conceptos o hablarle a un médico empieza
a creer que estamos hablando nosotros de cuestiones esotéricas y de ese tipo, y no, no es así. Tanto es así que existen aparatos, ¿sí? de electroacupuntura o aparatos específicos como es el aparato de Bohr, el de Motoyama, la máquina EMI, los equipos de exploraciones electrográficas, donde demuestran claramente que existen puntos de energía que equivalen a los puntos de acupuntura y que existen canales de energía. Tanto así que muchos de esos aparatos, de esos sistemas, ayudan que si ustedes lo aplican en tal X meridiano, te dice si ese meridiano, ese canal, está deficiente o está en exceso o está equilibrado. Y eso te ayuda mucho desde el punto de vista médico, el saber si yo estoy viendo el canal del corazón, no estoy viendo el canal del intestino delgado, grueso, el del pulmón, y me está marcando ese aparato que existe una deficiencia o una alteración en automático, ¿verdad? Empiezas a tratar de corregir esa enfermedad, esa causa o ese bloqueo por lo que hay. Igualmente dentro de esos aparatos, ¿verdad? Que es la forma más práctica de tratar de demostrarle a los que son en cierta forma escépticos, pues ese tipo de aparatos existen, ¿verdad? Son para eso. Existen también otros sistemas aparte de eso, que son los radiónicos, que son dispositivos que emiten frecuencias, ¿sí? Emiten frecuencias, dan diagnósticos por medio de la frecuencia de cada enfermedad. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, pasamos a lo que viene siendo los remedios vibracionales, tales como las esencias florales, los elixires, las gemas y otros. ¿Por qué traemos a colación o a esta diapositiva? Porque todos los remedios vibracionales, como las esencias, las gemas, las homeopatías, todas ellas contribuyen a potencializar esa conexión interna o reconexión de la personalidad. Actúan a nivel celular, también actúan a nivel de los meridianos, otros actúan a nivel de los chakras. ¿Qué son los chakras? Pues bien, son centros psíquicos de donde se genera, se absorbe, se distribuye la energía, o los nadis también, que se le llama, que son canales también por donde corre la energía, son canales psíquicos. Entonces, todos, no nomás, en este caso, como atacamos la acupuntura, no nomás la acupuntura tiene remedios vibracionales, sino también las esencias florales, las gemas, los metales, etcétera. Todo lo que produzca vibración, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho para tratar nuestras enfermedades. Dentro de las cuestiones de los remedios vibracionales, pues existen los biológicos y los minerales. Cada uno tiene diferentes energías, diferentes frecuencias, incluso muy específicas. Incluso cuando se necesita poner tal o cual metal, sabemos que tiene o contiene cierta frecuencia y se aplica para cierta enfermedad. Entonces, es por eso que vamos a tratar de, así brevemente, lo que viene siendo las esencias florales, esencias que el doctor Edgar Bach encontró, y en ellas, pues, las esencias florales, lo que se usan son para equilibrar energías mentales, emocionales, físicas e incluso del sistema bioenergético, que tiene que ver mucho también ahí la conexión con la glándula pineal. Entonces, lo que viene siendo las esencias, pues son para eso, ¿sí? Son, al final de cuentas, no es solamente la cuestión de que esas esencias tienen un olor, no, al revés, tienen energía que son capaces de despertar o tratar de disminuir o tratar de apagar cuestiones de tipo emocionales o mentales, ahí también físicas. El otro que vemos ahí son las cuestiones como la homeopatía, en el cual pues su concepto se trata del tratamiento y la neutralización del miasma. ¿Qué es un miasma? Pues es un estado energético, no es una enfermedad, pero predispone, puede ser adquirida o heredada. Entonces también la homeopatía, así como lo mencionó el doctor Oscar, ¿verdad?
así como están también las esencias florales, pues también existen los cuarzos, las gemas, los vidrios, todo eso son que ayudan también a tratar de mejorar. Lo que viene siendo en relación a un cuarzo, una gema, pues en realidad son traductores o amplificadores que se usan para muchos tipos de terapias. También existen los metales, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que utilizaban no es una cosa que sea nueva, sino ya incluso desde hace cientos de años que se usan. Incluso Santa Integrada, ¿verdad? Santa patrona de los médicos que se dedican a las cuestiones de plantas, de herbolaria. Ella usaba la acupuntura con espinas, ¿verdad? De diferentes, para lo que ella la quería. Usaba piedra, usaba metales, usaba cuarzos. No es una cosa esotérica ni cosas de ese tipo, ¿no? No, estamos hablando de una santa que con una visión, ¿sí? Supo qué es lo que contenían aquellos tipos de sustancias, tanto biológicas o minerales, y las utilizaba. Bueno, vamos a tocar una cuestión aquí muy importante que viene siendo la curación por imposición de manos, la famosa curación magnética. Esta situación de la curación por imposición de manos, o llamado curación magnética, se ha estado utilizando durante miles de años. No es una cosa, como digo, esotérica o fuera de contexto, ¿no? Hay personas, incluso nosotros lo hemos visto en la práctica clínica sin saberlo, o sin que alguien nos lo dijera. A veces que el paciente viene contigo y solamente con el hecho de que lo toques, lo saludes, le llames por su nombre, le des una palmadita, el paciente se siente, hasta las enfermedades se le olvidan y salen los beneficios. Entonces dices, bueno, porque este paciente que venía en un estado muy desmotivado, muy desganado, emocionalmente intranquilo, ¿por qué se va así? Sencillamente quiere decir que hay una constante allí hay algo entre el paciente y el médico, ¿sí? Y esas cuestiones energéticas pareciera que no existen para un médico mecanicista, médico materialista, pero no, lo hay. Incluso hay veces que el paciente con solo llegar o con solo saber o con solamente decir, le tengo tanta fe a ese médico, llega y el paciente se cura. Y no se cura no más porque existe una energía. Y esa energía se transmite. Por eso hablamos de la imposición de manos. Dice que esta se ha practicado incluso desde hace muchos miles de años. ¿Sí? Ya se han hecho estudios con el siglo XVIII, como Franz Mesmer, que decía que el intercambio de energía magnética sutil entre ambos existe, así como en el agua. O sea que no nomás la energía que nosotros poseemos la tenemos en las manos o la podemos utilizar, sino también incluso la podemos transmitir. Vamos hablando al agua. Quiere decir que en el agua nosotros podemos transmitir esa energía y se la podemos dar al paciente, según los estudios desde ese tiempo, desde el siglo XVIII. Ya en el siglo XX, ya Bernard Grant ya hablaba de que el agua podía ser un vehículo de energía, ¿sí? E incluso hizo prácticas con enfermos, con plantas, con heridas, e incluso con ratones, que les provocó bocio. Y efectivamente la energía existe como tal, y de la persona que la da, es necesario que la persona que la tenga o la dé, pues necesita estar emocional, física y emocionalmente bien, y espiritualmente bien, para que la pueda transmitir. Porque como dice el dicho, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, como una persona que cura con imposición de manos está emocionalmente negativa,
pues, ¿qué va a poder transmitir? Pues va a transmitir lo negativo. Entonces, él hacía esos estudios. También como el doctor Robert Milla, ¿ya? Decía que había una semejanza entre la imposición de manos y los imanes. Y con eso confirmaba la naturaleza magnética. Y incluso llegó a decir que era muy posible que se pudiera influir a distancia. Y hablar de a distancia, estamos hablando que pudiera al momento curar a distancia. Eso suena medio fuera de contexto, pero él hizo, de acuerdo a sus estudios, él decía que era muy posible que pudieras influir a distancia. Incluso hasta ponía tantos kilómetros una persona podía influir, pero bueno, son estudios. La doctora Smith, ella quiso ir un poquito más adelante, quiso medir incluso que si existía esa famosa energía por medio de imposición de manos, que si existía y sí, incluso buscó unos dispositivos que llaman dispositivos SCID, que son superconductores de interferencia cuántica, y encontró que efectivamente existe una emisión magnética de esas energías curativas, que son muy parecidos a los campos magnéticos. Entonces, pues como se ha visto, ya el doctor Oscar trató el asunto de los campos magnéticos. O sea, esto no es hablar de energía y de campos magnéticos no es una locura, no es algo que se nos vino a la mente, no, estamos hablando que realmente existen métodos para poder comprobar que las cuestiones magnéticas funcionan. E incluso dándoles un buen uso, pues pueden ser curativas. Hay una doctora que llamaba doctora que demostró, y esto ya lo estamos hablando del siglo XX, que las personas que tenían esa capacidad de imposición de manos y de tratar de hacer conexión, ¿sí? Con el paciente, e incluso lo demostró con estudios de hemogramas, donde veía que la hemoglobina le subía a esos pacientes. Solamente con el hecho de que el doctor o una enfermera con ciertas características tocaba a ese paciente y la hemoglobina subía, y no había ninguna otra forma de tratar de demostrarlo. Pero ella en sus estudios vio eso. Dice la variedad de energía curativa existe es una gran gama espectral de fenómenos, desde la imposición de manos, ¿sí? Que hay un reequilibrio de planos físicos etéreos. También existe la curación espiritual, ¿verdad? También, que es a nivel físico, etéreo, energético y en planos superiores. Cuando hablamos de este tipo de curaciones, estamos hablando de curaciones a nivel espiritual, estamos hablando de curaciones más elevadas a otro nivel, y que también existen, ¿no? Y que hay personas capacitadas o que se les dio ese poder para realizar. Aquí, como lo vemos, ahí está, ya existe ahí donde se está viendo eso, la curación por imposición de manos, ¿sí? Donde está una persona que se dedica a eso, ¿sí? Claro, para hacer ese tipo de cosas, pues se necesita mucha preparación y conocer y saberlo, ¿no? Y no es cualquier persona. Se habla que todos tenemos esa capacidad de transmitir esa energía, pero para eso, pues se necesita saber un poco. Hay gente que le nace, pero también hay casos en que se puede ayudar a la persona que desarrolle esas habilidades. La exploración y desarrollo de las técnicas cristalinas. Aquí es donde vamos a tocar cosas muy importantes. En la electrónica, por decirle, en la aplicación del láser, etcétera, existen pues el manejo de las famosas técnicas cristalinas, que nosotros lo vemos incluso hasta en las televisiones, ¿verdad? En las cuestiones de registros de información, que todo ese tipo de aplicaciones de láser, etcétera. Entonces existen técnicas cristalinas que son para manipular energías sutiles, la fuerza vital, son terapéuticas, son instrumentales.
Este tipo de terapias de desarrollo cristalinas son como lo ven ahí, algunas como cuarzos, como gemas, ¿sí? Son metales, digo, son cristales que tienen ciertas frecuencias que ayudan a estabilizar, ¿sí? A tratar de controlar o si existe algún tipo de enfermedades, como se están viendo ahí en la diapositiva, ¿verdad? Incluso los colores, ¿sí? El tipo de cristal, todo eso va influyendo sus frecuencias y todo ese tipo de cosas. Aquí el que más más se maneja pues viene siendo el cuarzo. Se habla o se dice o existe una leyenda de que será verdad, será mentira, pero existe dentro de los estudios que en la famosa llamada Atlántida tenían un alto nivel de manejo de técnicas de cristalinas. Esas cristalinas donde estaban muy avanzados en ese tipo de terapias, ¿verdad? Y que todo eso se perdió, pero según algunos escritos que por ahí andan, dicen que estaban muy avanzados en esas terapias vibracionales. Entonces, este tipo de técnicas cristalinas son vibracionales. ¿Qué es la cualidad que tiene el cuarzo? El cuarzo tiene la capacidad de transmutar, de almacenar energías, ya que ellas absorben, ¿sí? Por resonancia. Entonces, existen los cuarzos también en los ordenadores donde se almacena información. Igual quiere decir que un terapeuta puede modular ese tipo de energía. Los imanes, también existe otro concepto que viene siendo los imanes, ¿verdad? Que son ya muy diferentes a los cuarzos, pero que tienen vibracionales, aunque son moléculas ordenadas, tienen una polaridad material, que son prácticamente claves para la electricidad, en relación a los cristales que son magnetoelectricidad. Ya existen muchos estudios que han encontrado y se han hecho, incluso hay un profesor español, Gómez Hernández, que hizo o trató de juntar las cuestiones del cuarzo y la homeopatía, mezcló, hizo unos famosos parches bioenergéticos que podríamos decir que esos son los que puestos en puntos de acupuntura ayudan mucho. Y por decir también, ya se habla pues de una medicina preventiva a través de las cuestiones del uso de bioenergéticos, ¿sí? También dentro de las cuestiones existen centros, como se habla ahí, los chakras, que son principios o centros especializados. Dentro de algunas culturas orientales tocan y ellos manejan mucho este tipo de cosas, ¿no? Para ellos tienen muy desarrollado ese tipo de cuestiones, ¿no? Que es necesario tocarlos para que sepan que existen formas diferentes de hacer medicina o tratar de curar al enfermo. ¿Qué es un chakra? Pues son transformadores energéticos que absorben energía sutil, que la distribuyen a glándulas, a nervios, a órganos, que tienen o tratan de ayudar a la conciencia o las emociones, ayudan al flujo energético, igual que la cultura china, en su filosofía china también, ellos manejan ese tipo de cuestiones y hablan que dentro de los más afectados, de acuerdo a sus principios, el más afectado es el corazón. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las cuestiones de las emociones. Entonces, ya para finalizar, pues estamos en vísperas ya de los cambios de importantes paradigmas en relación a las cuestiones médicas. En esta cuestión, cada vez se está saliendo de esos cambios de modelos mecanicistas newtonianos, de Newton, donde pues se habla de que todo es mecánico, por un modelo de tipo einsteiniano, donde ya se habla de cuestiones de energía, de magnéticas, de ese tipo de cosas. Entonces ya estamos apenas en los inicios, que aunque ya tan antiguo,
de ese tipo de medicinas. Ya están apareciendo, incluso nosotros en medicina integradora tenemos aparatos que ya están haciendo ese tipo de cuestiones, ¿no? No es una cosa nueva, pero para nosotros los médicos es una cosa nueva, ¿verdad? Porque nunca nos hablaron de ese tipo de cosas. Entonces, estamos haciendo conciencia que a través de ese tipo de cuestiones bioenergéticas, ¿verdad? Dan un cambio para tratar de demostrar que la energía tiene sus aplicaciones, que se puede realizar, que puede haber muchos cambios. Entonces, pues esta es una especie de introducción para ir viendo todo lo que se viene, todo lo que se espera y de las cosas que van a venir. Muy bien, excelente presentación. Estamos, estamos todavía con alguna posibilidad de tiempo de algunas preguntas, algunos comentarios de parte de ustedes. Con todo gusto, adelante. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Ignacio García. Adelante, adelante, Nacho. Bueno, buenas noches y quiero agradecer a los ponentes. Me pareció muy interesante sus temas. La verdad, yo no soy muy dado a la cuestión de la medicina alternativa. Siempre soy de análisis químicos y ir con el médico y que me den mi medicamento. Pero también recuerdo que hace tiempo tenía yo un hongo, por 10 años, tenía un hongo en la uña del pie y había ido con médicos y me daban medicamento que he traído de Suiza, que de amplio espectro, y al final de cuentas me lo quité con lo que le llaman chochitos. Inmediatamente noté el cambio, que se me estaba quitando ese hongo en la uña del pie después de 10 años. Pero a decir verdad, ya no regresé a lo que es la medicina alternativa. Pero sí, considero que sí hay que abrir también el campo para tratar nuestra salud por medio de la medicina alternativa, así como ustedes lo han expuesto. Y hay cuestiones también que me llaman mucho la atención, como el lavado de la boca, por ejemplo, también, ¿no? O lo que señala ahí también el Ángel de la cuestión de las energías y eso. Entonces, me pareció muy interesante su tema y creo que sí lo tomaré en cuenta, abrir un poquito más el campo para atender mis... Bien, muchas gracias. Sí, en realidad lo que queremos es que ustedes se den cuenta que las medicinas llamadas alternativas pues tienen que ver con el uso de la naturaleza, ¿no? O sea, como realmente nosotros vemos al ser, al ente, ¿no? O sea, parte de la naturaleza, parte del mismo ente del natural que el creador pues, nos ha otorgado, ¿no? O sea, el uso de la misma naturaleza, la piedra, la planta, el animal, que de alguna manera, sin socavar la parte, digamos, física, emocional del paciente, nos afecte, sino que al contrario, nos sirva para equilibrar, ¿no? Ese es el uso de las herramientas de la naturaleza misma, ¿no? Para procurar resolver los problemas de salud y recobrar pues la armonía, como decía bien Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? La semana que viene seguimos con el asunto de introducción a otros sistemas para que terminemos pues ese seminario de estos 3 viernes con ustedes en la charla de los viernes del Centro de Filosofía Realista. ¿Alguien más quiere comentar? Muy bien, pues entonces les agradecemos mucho la asistencia a todos ustedes. Nos veremos.